Página 11. El fin siempre está cerca, por Dan Carlin, 2019. Los momentos apocalípticos de la historia desde la Edad del Bronce hasta la era nuclear. Capítulo 1. ¿Los tiempos difíciles hacen más duras a las personas? Desde que el ser humano registra la historia, algunos historiadores han sugerido que, en cierto modo, los tiempos difíciles fortalecen y mejoran en general a las personas, que el hecho de tener que sobreponerse a los obstáculos, ya sean guerras, privaciones u otro tipo de penurias, crea seres humanos más fuertes, más resilientes e incluso, quizá, más virtuosos. TV escribe. La paz, la abundancia de recursos, provocan que la creatividad mental se reduzca. La autocomplacencia, anula la noción de que no hay que bregar por alimentos. El humano se vuelve flojo y descuidado. ¿Acaso esto representa un riesgo para la especie humana? Todo aquel que se siente seguro, deja de luchar, de crear, de ir por más. El autor escribe. La siguiente cita, atribuida a Voltaire, ilustra el caso: la historia está llena de zuecos que suben y sandalias de seda que bajan. La observación hace referencia al argumento de que la fortuna de las naciones, de las civilizaciones o de las sociedades sube y baja en función del carácter de las personas, y que ese carácter sufre la intensa influencia de la condición material y moral de la sociedad. Esta idea fue un clásico de la historia escrita desde los tiempos de la antigua Grecia, pero su popularidad empezó a languidecer a mediados del siglo XX. Los historiadores modernos han desechado mayoritariamente el concepto de los zuecos y las sandalias de seda. Los motivos para hacerlo son sólidos y abundantes, empezando por la falta de datos. No es fácil acotar o cuantificar una cualidad humana en concreta, como la dureza o la resiliencia, y luego justificar su inclusión en un libro de historia académico, guiado por los hechos y evaluado por expertos. Pero eso no significa que no tenga influencia. Vamos a probar un pequeño ejercicio mental. Imaginemos que dos boxeadores suben juntos en el ring. Tienen la misma altura, peso y habilidad. Han tenido la misma preparación, e incluso han compartido un entrenador. Se han eliminado todas las variables posibles. ¿Qué factor será el más probable y decisivo para determinar cuál de los dos será el vencedor? ¿Es acaso ese concepto difícil de cuantificar, la dureza? Es complicado decir que un boxeador ha ganado porque era más duro. Para empezar, ¿por qué tendemos a asumir que más duro quiere decir mejor? La dureza es ese concepto vago que todos creemos que existe, y utilizamos la palabra duro como adjetivo, pero se trata de un término relativo, y la idea que una persona o una cultura tiene sobre lo que significa ser duro puede ser distinta de la de otra. Ahora, en lugar de boxeadores individuales que luchan entre sí, imaginemos una competición a una escala mayor, en la que quienes se enfrentan son sociedades enteras. Por ejemplo, ¿y si los Estados Unidos actuales iniciasen una guerra con otro país similar, el mismo tamaño geográfico, la misma población, la misma producción económica, la misma capacidad militar, las mismas armas, equipos y tecnología? Una guerra brutal, con el objetivo de una rendición incondicional y que dejase ciudades en ruinas en ambos bandos. La única diferencia entre ambos países es que, en ese país mítico reflejo del nuestro, las personas contra las que luchamos son nuestros abuelos. La mayor parte de los nacidos entre 1900 y 1930 ya no están, pero formaron parte de un grupo de edad al que se suele llamar la mejor generación. Aún así, ha habido tantas eras y generaciones duras en la historia que destacar una de ellas como la mejor parece una tontería. No obstante, según nuestros estándares, los miembros de aquella generación parecen realmente duros y curtidos. Y no sin motivo, incluso antes de luchar en la Segunda Guerra Mundial, estos hombres y mujeres habían vivido más de una década de dificultades económicas extremas, la peor en la historia mundial moderna. Andrew Mellon,
el secretario del Tesoro del presidente Herberto Hoover en el momento del desplome del mercado de valores de 1929 que dio paso a más de un decenio de ruina económica, pensó que la penuria que se avecinaba sería algo bueno. Según aparece en las memorias de Hoover, Mellon dijo: eliminará la podredumbre del sistema. Será una purga benefactora. El alto coste de la vida bajará. La gente trabajará más duro y llevará una vida moral. Los valores se ajustarán, y las personas emprendedoras recogerán el testigo de otras menos competentes. Desde el punto de vista de Mellon, quizá su deseo se hizo realidad. La Gran Depresión puso punto final a los locos años 20, un tiempo que se recuerda por el alto nivel de vida, los locales donde se vendía alcohol ilegalmente, el jazz, las flappers, el charleston y el auge del mundo del cine. Lo que Mellon podría haber calificado como frivolidad y despilfarro, para otros era simple diversión. La situación se volvió mucho menos divertida cuando el dinero empezó a escasear. El advenimiento del colapso no arruinó a todo el mundo, pero alrededor de la mitad de la población se vio viviendo por debajo del umbral de pobreza. Fueron 10 años de apuros, y los relatos de la época son desoladores, hasta el punto de que es difícil imaginar que nada bueno pudiera surgir de aquello. Con toda certeza serían pocos en nuestro mundo moderno los que elegirían pasar por un desastre económico como el de la Gran Depresión a cambio de los posibles efectos secundarios positivos. A la llegada de la Segunda Guerra Mundial, toda una generación había pasado por privaciones. Y entonces, para acabar de redondearlo, se vieron inmersos en la peor guerra de la historia, que fue terrible, muy distinta de los conflictos del siglo XXI y, actualmente, una primera potencia puede sufrir, por un solo incidente, bajas que lleguen a las docenas, quizá por un fallo mecánico de un helicóptero, o la explosión de un artefacto improvisado. Compáralo con los cientos de miles de muertos que sufrió Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en Iwo Jima, por ejemplo, los 36 días de enfrentamiento se saldaron con la vida de casi 7.000 estadounidenses, de al menos 26.000 muertos en total. Y eso son solo las cifras norteamericanas. Imagina los millones de víctimas alemanas, o las decenas de millones sufridas por China o la Unión Soviética. Es interesante especular cómo reaccionaríamos hoy en día a semejante mortandad. Y la cosa no es solo aguantar los daños, sino infligirlos. Quizá podamos soportarlos, pero así no se derrota al adversario, como señaló el general estadounidense George Patton. Piensa en el tipo de bombardeos que tuvo que llevar a cabo el ejército de Estados Unidos, 1 millar de aviones cargados con toneladas de bombas volando hacia ciudades en las que 10.000 o 15.000 personas podían morir en una sola noche. O imagina vivir la Blitzkrieg en Londres, cuando los bombarderos alemanes soltaban sus cargas sobre la ciudad casi cada noche durante más de 8 meses. La mejor generación sabía que había una espesa nube de bombarderos sobre sus cabezas, pero también eran los que ordenaban que se abrieran las compuertas de las bombas. Y luego estaba el arma definitiva, las bombas atómicas. La historia muestra que nuestros abuelos podían usarlas, y lo hicieron. Existe actualmente una situación en la que los ciudadanos de nuestras sociedades, al contrario que sus gobiernos, creyesen que se trata de una forma de proceder aceptable. Ahora casi parecemos demasiado civilizados para hacer algo aparentemente tan bárbaro. Pero es cierto que no hemos pasado por lo que pasó la generación de la Segunda Guerra Mundial. Suponiendo que se pudiera medir la dureza relativa en una escala del 1 al 10, quizá la mejor generación obtendría un 7 si imaginásemos 10 de los nacidos entre 1900 y 1930 en la misma habitación, 7 de ellos cumplirían nuestros criterios de dureza. En la generación X también hay personas duras. Algunos se hicieron Navy Seals, y unos pocos han cruzado la Antártida a pie, pero quizá solo 2 de cada 10 de sus miembros podrían ser calificados como lo bastante duros para enfrentarse a esos retos. Entonces, puede que no sean más duros todos los individuos,
sino que simplemente haya un mayor porcentaje de personas duras en lo que se considera una generación resiliente. Esta sería una manera de concebir cómo aplicar la dureza a las sociedades, y al mismo tiempo nos ayuda a destacar hasta qué punto es extraño tratar de cuantificar una cosa así. En las historias con moraleja de la antigüedad, la fórmula "los tiempos difíciles hacen más duras a las personas" funcionaba en ambos sentidos. Los tiempos blandos ablandaban a las personas. Para Plutarco y Livio, por ejemplo, la pereza, la cobardía y la falta de virtud eran los frutos de un exceso de comodidad, lujo y dinero. Y una sociedad con muchas personas blandas se traducía en una sociedad débil en general. En tiempos y entornos en los que quizá la ciudadanía tuviera que llevar armadura y usar la espada para defender su estado en combate cuerpo a cuerpo, esto podía convertirse en un problema de seguridad nacional. Quizá vivimos una época en que la dureza, en el viejo sentido, ya no importa tanto como antes. En tal caso, ¿qué ventajas podría tener una sociedad más blanda sobre una más dura? El gran historiador del siglo XX Will Durant escribió sobre los medos, un antiguo pueblo que vivió en el actual Irán. Por aquel entonces, se creía que esta civilización había sido un pueblo relativamente pobre que se dedicaba al pastoreo, y que se había unido para ayudar a terminar con el dominio del imperio asirio, en aquella época una potencia por derecho propio. Pero poco después, escribía Durant, la nación olvidó su estricta moral y sus costumbres estoicas. La riqueza llegó de forma demasiado repentina para aprender a utilizarla con prudencia. Las clases altas se convirtieron en esclavas de la moda y de la lujuria. Los hombres llevaban pantalones bordados y las mujeres cosméticos y joyas. Los pantalones y los pendientes en sí no fueron los responsables de la caída de los medos. Sin embargo, según Durant y otros muchos historiadores contemporáneos, eran signos externos de cómo la sociedad había cambiado y se había corrompido, olvidando por el camino las cualidades surgidas de los tiempos difíciles y que los habían hecho lo bastante duros para hacerse con el imperio desde el principio. A mediados del siglo XX, el historiador Chester G. Starr escribió acerca de Esparta, una sociedad entera dedicada a crear los mejores guerreros del mundo antiguo. Sus soldados propulsaron a esta ciudad-estado agraria del Peloponeso hasta alturas que, a juzgar por su número de habitantes y su relativamente modesta producción económica, no tenía derecho a esperar. Pero toda la sociedad y la cultura de Esparta daban apoyo al ejército y lo consolidaban. Todos los ciudadanos hombres se entrenaban para la guerra, y podían ser llamados a servir hasta la edad de 60 años. TV escribe: Patria, un soldado en cada hijo te dio, dice un himno por ahí. Pero, ahora en pleno junio 2025, ¿tendrán esas agallas los jóvenes, para luchar en una guerra, del tipo que sea? Para nada, el afeminamiento ya está insertado en la cultura. El autor escribe: el enfoque de una milicia ciudadana bien entrenada era habitual en muchas sociedades, particularmente en la antigua Grecia, pero Esparta lo llevó hasta el extremo. Allí se veía como un proceso de formación del ser humano, que empezaba con el principio mismo de la vida. Se consideraba a los recién nacidos la materia prima del ejército, y se les sometía al juicio de un consejo de ancianos que decidía si eran aptos para vivir. Según Starr, cualquier niño considerado defectuoso era arrojado por un precipicio en el monte Taygeto, donde moría aplastado contra las escarpadas rocas. Starr escribió esto hace más de 50 años. Muchos historiadores modernos sostienen que se abandonaba a los niños espartanos a morir por congelación si sobrevivían, se los consideraba lo bastante duros para vivir. Para más información sobre los puntos de vista sobre los niños en distintas sociedades y épocas, véase el capítulo 2. Los niños a quienes se consideraba aptos eran sometidos a la costumbre espartana de habituarlos al malestar y al frío. A los 7 años, se los arrebataban a las familias y eran enviados a un campamento para entrenarse. En su juventud, los espartanos comían con sus compañeros en comedores militares comunitarios,
sin conocer jamás las comodidades del hogar. Se les hacía pasar hambre de forma deliberada para alentarlos a robar comida y a ser astutos, pero recibían crueles castigos si los pillaban. Estos niños espartanos crecían para convertirse en los mejores guerreros de Grecia, precisamente porque toda su cultura servía a la causa. En teoría, los espartanos incluso renunciaban al dinero durante su esplendor, porque creían que corrompía su integridad moral y sus valores marciales. A lo largo del tiempo, de acuerdo con las descripciones tradicionales, los espartanos se volvieron amantes de los lujos y susceptibles de corrupción, como escribió Starr, lo que supuso un menoscabo de su dureza y su superioridad militar que al final los llevaría a su perdición en el campo de batalla. Quizá los espartanos del año 380 a.C. no habrían podido derrotar a sus formidables abuelos del 480 a.C., pero está claro que los del 280 a.C. no habrían podido derrotar a los suyos. A veces se atribuye a los odiados persas una contribución intencionada a este factor. Los grandes reyes de Persia, que no pudieron vencer a los espartanos en el campo de batalla, se dieron cuenta de que el oro era una forma más eficaz de neutralizarlos. Con el paso de los años, las fuentes premodernas retratan a los espartanos, en especial a algunos reyes, como más materialistas y aficionados al oro que los espartanes más espartanos de antaño. Es como si los blandos persas, como los solían pintar los antiguos griegos, igualaran la dureza entre los dos bandos extendiendo su blandura como un virus. Hay otras formas de explicar el auge y la caída de Esparta aparte de la dureza, un mejor entrenamiento y preparación, por ejemplo, pero sería extraño no asignarle valor alguno. La guerra y la pobreza no son constantes. Pueden crear una mayor resiliencia en las personas que se ven afectadas por ellas, pero no en todas las personas. Algunas tienen suerte y evitan el combate y la privación económica. Pero todo el mundo se pone enfermo. Puede parecer extraño sugerir que la elevada prevalencia de cualquier enfermedad haga que los seres humanos sean más duros, pero el efecto de epidemias relativamente regulares y letales, así como la mortalidad que provocan en una sociedad, sin duda puede haber causado un nivel de resiliencia del que, en nuestros días, la mayoría de nosotros seguro que carece. Un matrimonio que ha perdido varios hijos pequeños por culpa de las enfermedades y que ha seguido con su vida estoicamente quizá nos parecería duro y resiliente. Personas de todo el mundo siguen sufriendo esta situación, y consideramos la pérdida siquiera de uno solo de nuestros hijos una de las peores tragedias de la vida. Pero esta experiencia solo ha dejado de ser común en tiempos más o menos recientes. Antes de la Edad Moderna, el número de personas que perdían varios hijos por culpa de las enfermedades era asombroso. ¿Qué efecto debía de tener aquello en los individuos y en la sociedad en conjunto? El historiador Edward Gibbon, que escribió Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, tenía 6 hermanos. Todos murieron durante la infancia, un índice bastante alto incluso a principios del siglo XVIII. Pero la terrible pérdida de hijos antes de que alcanzaran la edad adulta era frecuente. No obstante, centrarse en cómo afecta la enfermedad a los niños es ignorar los más amplios efectos que una elevada prevalencia puede tener en una sociedad. Una epidemia realmente grave puede acabar con toda la población. En lo que se refiere a las enfermedades, el mundo de la era moderna es un lugar muy distinto del de cualquier otro momento de la historia. Cierto es que hay lugares en vías de desarrollo que apenas han cambiado desde la Edad Media y que siguen siendo víctimas de las enfermedades, pero por lo general las sociedades tecnológicamente avanzadas tienen una idea limitada de cómo afectaban las enfermedades a la existencia humana desde el principio de nuestros tiempos hasta hace tan solo una generación. Es sorprendente pensar en muchas de las pandemias que han acabado con grandes porcentajes de la población mundial a lo largo de la historia. Leer los relatos contemporáneos es como leer una variante especialmente oscura de ciencia ficción.
Si perdiésemos una cuarta parte de la población humana por culpa de una plaga moderna, parecería una obscenidad hablar siquiera del efecto secundario positivo de hacernos más resilientes. En cierta forma, la enfermedad nos hace más duros, porque aquellos que han estado enfermos, con frecuencia desarrollan inmunidad. Es un dato científico. Sin embargo, las personas que sufren con regularidad la pérdida de seres queridos, ¿se convierten en individuos más duros o resilientes? ¿Las sociedades a las que pertenece un gran número de ellos, se vuelven más duras? Estas preguntas pertenecen a esa zona gris que implícitamente pensamos que podría ser importante, pero que no puede ser medida o demostrada. Está claro que ha habido periodos en nuestra historia en los que solo sobrevivían los fuertes, así que a las personas les convenía ser duras. Pero se podría argumentar que la dureza ya no es un requisito tan importante como antes para la supervivencia. En relación con la escalera de zuecos y sandalias de seda, se podría sugerir que la elección del momento es vital. Si los tiempos difíciles exigen personas duras, ¿qué pasa cuando los tiempos no lo son tanto? Además, la etapa de sandalias de seda puede conllevar algunas ventajas compensatorias. El historiador militar alemán de principios del siglo XX Hans Delbrück tenía una teoría según la cual todo lo que caracteriza al ejército moderno, la organización, la táctica, la instrucción, la logística y el liderazgo está pensado para compensar la ventaja natural de la dureza que poseen las personas menos civilizadas. Comparados con los pueblos civilizados, escribe acerca de los antiguos germanos, que eran derrotados una y otra vez por los más distinguidos romanos, los bárbaros tienen la ventaja de disponer del poder belicoso de los instintos animales desenfrenados, de la dureza básica. La civilización refina al ser humano, lo hace más sensible y, en consecuencia, reduce su valor desde el punto de vista militar, no solo su fuerza física, sino también su coraje. Estas carencias naturales se deben compensar de alguna forma artificial. El principal servicio del ejército permanente consiste en valerse de la disciplina para que las personas civilizadas puedan defenderse de las menos civilizadas. Según la perspectiva de Delbrück, la única razón de que las ciudades-estado empezasen a organizar a sus granjeros, que solían ser más pacíficos que los bárbaros que estaban justo al otro lado de sus fronteras, fue la de crear un ejército superior, que exige entrenamiento y disciplina, para que pudieran defenderse de los pueblos cuyo entorno más severo hacía que fuesen más violentos y belicosos. Si un determinado grupo de romanos que normalmente vivían como ciudadanos o campesinos se hubiera enfrentado a un grupo del mismo número de bárbaros, los primeros habrían sido, sin duda alguna, derrotados. De hecho, probablemente habrían huido sin luchar. Lo único que igualaba la situación era la formación del impenetrable cuerpo táctico de las cohortes. El uso, por parte de la sociedad aparentemente más blanda, de la tecnología, de unas capacidades organizativas superiores y del dinero contra una sociedad potencialmente más dura y resistente es una dinámica visible en muchas épocas de la historia. Puede que los afganos de hoy estén entre los pueblos más duros del mundo, pero la resiliencia de sus individuos y de su sociedad la compensan las fuerzas militares occidentales, que ocupan en esta historia un lugar similar al de los romanos. Sin embargo, si éstas se vieran obligadas a utilizar las mismas armas que los afganos, fusiles AK-47, lanzagranadas y artefactos explosivos improvisados, y estos, a su vez, utilizasen nuestros drones, aviones de caza y misiles de crucero, la cuestión de nuestra dureza contra la suya podría ser esencial. Recuerda que los afganos llevan 40 años en guerra, contra una multitud de oponentes. En cierto modo, en lo que se refiere a dureza, se parecen más a nuestros abuelos. Las armas y la tecnología son ahora tan avanzadas que un combatiente puede enfrentarse a su enemigo en Afganistán desde una sala con aire acondicionado en Kansas. Este puede ser un piloto virtual que probablemente haya perfeccionado sus habilidades con los videojuegos de su juventud, de la misma forma que un joven japonés de hace 2 siglos practicaba en la clase de kendo para sus futuras luchas con espada.
en vez de instrucción con armas de combate. Los muy entrenados soldados de la actualidad, muchos de los cuales quizá no vean nunca de cerca a un enemigo muerto, pilotan drones que disparan contra soldados tribales más duros que el granito en el áspero y montañoso terreno. Los ejércitos modernos, como los romanos de Delbrück, han hallado formas de suplir su déficit de dureza. Y sin embargo, este factor puede seguir marcando la diferencia en términos de quién gana y quién pierde la guerra. Puede ser clave para decidir quién tiene la voluntad de continuar indefinidamente, sumando muertos e incrementando los costes financieros. Pero, en tal caso, ¿cómo podría demostrarlo con contundencia un historiador en un artículo arbitrado? Página 22.